buenas tardes. Bienvenidos a este momento en el cual vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Un servidor, Miguel Ángel Alamilla. Estamos para servir a Dios y a cada uno de ustedes y es una bendición hoy poder compartir este mensaje, ¿verdad?, con cada uno de los jóvenes de nuestro MIEPI. Gracias a Dios. Y bueno, el tema en general es temores a los que se enfrenta la juventud. Temores a los que se enfrenta la juventud. Pero en este momento vamos a enfocarnos acerca de el temor natural que nos libra del peligro. El temor natural que nos libra del peligro. Para esto vamos a orar. Les invito a que hagamos esta oración en primer lugar y así damos lugar a la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Oramos a Dios. Padre eterno, estamos ante ti en el nombre de Jesús de Nazaret, primeramente para darte gracias por la oportunidad que nos das de invocar tu nombre. Gracias, Señor, porque hoy tenemos la libertad de proclamar el Evangelio, Señor, también a través de estos medios. Muchas gracias. Llegas a muchos hogares, a muchos corazones y te rogamos que sean abiertos para la gloria de tu nombre y reciban este mensaje. Señor, como a lo largo de todo este día hay palabra de Dios y alabanzas que son necesarias para tu pueblo. Muchas gracias. Para ello te ruego me ayudes. Tomes mi vida en tus manos, Señor, para gloria de tu nombre, y que lo que hemos recibido de ti se pueda transmitir con libertad. Al creer que lo hará, Señor de los cielos, te damos gracias y abandono mi vida en tus manos, juntamente con todos los que nos escuchan, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así sea. Bien, pues quiero comentar en primer lugar que el 19 de septiembre del 2017, 2 horas después del simulacro, un terremoto de 7.1 grados tuvo lugar aquí en la Ciudad de México. Una de tantas historias de ese día fue de una joven que se encontraba en su departamento. Cuando era el simulacro, solamente estaba jugando e incluso se burlaba de los que seguían el protocolo del simulacro. El problema fue cuando se empezó a temblar. En realidad, esta joven no supo qué hacer, no sabía el procedimiento y lamentablemente murió ahí en su departamento. Quiero mencionar, para iniciar con este tema, el temor natural que nos libra del peligro, porque este temor es bueno, es necesario, precisamente como lo dice nuestro tema, porque nos libra del peligro. Si esta joven hubiese tenido un poquito más de temor o respeto también a los terremotos, probablemente hubiese seguido los protocolos y cuando este sucedió hubiese al menos salvado su vida. Pero bueno, 3 clases de temores o miedos. El miedo natural, normal, sano, que nos libra del peligro, que vamos a considerar. 2, el temor reverencial, respetuoso hacia Dios, que es una virtud y nos libra del pecado. 3, el miedo esclavizante, que nos destruye y nos impide desarrollarnos y desarrollar nuestras capacidades. Es una emoción negativa. A este miedo también se le llama fóbico. ¿Sí? Entonces, hemos de considerar, ¿verdad?, que hay 3 tipos de miedo y el cual nos vamos a referir hoy solamente es al primero, es decir, este miedo natural. ¿Por qué natural? Porque toda persona lo tiene dentro de sí. Y también menciona que nos libra del peligro, ¿sí? Es decir, ¿verdad?, que está dentro de nosotros. Dios así lo dispuso, ¿verdad?, con este afán de cuidarnos,
¿verdad? Y de librarnos de algunos males. Quiero leer para ustedes lo que dice la Escritura y si nos acompañan también en la lectura de Jonás capítulo 1, versículo 5, que nos dice de la siguiente manera, libro de Jonás, profeta, capítulo 1, versículo 5, dice: y los marineros tuvieron miedo y cada uno llamaba a su Dios y echaron a la mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Jonás, empero, se había bajado a los lados del buque y se había echado a dormir. Con respecto a esta historia, vemos nosotros que aún los marineros tuvieron miedo. Todas aquellas personas que habían hecho varios viajes en alta mar, probablemente no habían visto o no se habían encontrado en una tormenta como en la que se está describiendo en la Escritura, de tal forma que dice la palabra que su miedo era muy evidente. Cada uno llamaba a su Dios, porque tenían ahora de diferentes regiones y esto ameritaba que cada uno clamara a su propio Dios y echaron a la mar los enseres de la nave, ¿verdad? Aquellas cosas que no iban a ocupar para restar peso, ¿verdad? Y bueno, ¿de dónde sale esta fuerza, ¿verdad? Para aventar cosas a la mar y hacer y trabajar y estar alerta. Precisamente, ¿verdad? Es de este miedo. El miedo natural es una alarma interna que se activa ante una situación de peligro o una sensación nueva o diferente. En este pasaje bíblico vemos cómo los más avesados marineros sintieron miedo ante un peligro muy evidente. Las emociones fuertes y las amenazas físicas, tensiones que se producen al practicar deportes extremos como la escalada libre o el paracaidismo, son dos de las principales desencadenantes de la liberación de adrenalina, sí, también conocida como epinefrina. Eso es lo que llamamos la descarga de adrenalina. No es más que una reacción fisiológica ante las situaciones de estrés o de peligro y genera este subidón de energía, vamos a llamarlo así, que engancha a muchas personas y los lleva a buscar experiencias al límite. ¿Sí? La adrenalina empieza a recorrer su cuerpo y puede ser que en algunas personas les dé precisamente esa energía que necesitan para librarse del peligro. Por ejemplo, ¿verdad? Que una persona sea atacada en la calle por algún perro y ésta tenga dentro de sí ese temor, ese miedo y empiece a correr más de lo que comúnmente lo hacía, ¿sí? ¿De dónde saca esta energía, este plus, el ser humano? Bien, pues es precisamente de este miedo, esta descarga, dice aquí, de adrenalina o también conocida como epinefrina. ¿Qué es lo que la adrenalina produce en el cuerpo del ser humano? Número 1, eleva la presión sanguínea. Los vasos de los órganos importantes se ensanchan para recibir más sangre, ¿sí? Y los vasos más pequeños, por ejemplo, de la oreja, la nariz y manos, se estrechan, ya que no son tan imprescindibles. Por eso empalidecemos al liberar adrenalina. Es decir, en pocas palabras, el cuerpo empieza a enviar más sangre a los órganos que más lo necesitan. Es un momento de peligro, es un momento de una emoción muy fuerte. Número 2, se dilatan las pupilas para que veamos lo mejor posible. Fíjense, el cuerpo produce todo esto, ¿verdad? Las pupilas se dilatan y el ojo, ¿verdad?, afina la vista. Si fuese de noche, si estuviera lloviendo,
¿sí? O en cualquier otra circunstancia donde se encuentre el peligro, las pupilas, ¿verdad?, se adaptan para que se observe mejor. Punto 3. Aumenta el ritmo respiratorio y relaja la musculatura, las vías aéreas para que la sangre se oxigene antes y mejor. Sí, entonces, ¿verdad?, los músculos se relajan porque van a entrar en acción y empieza la oxigenación de la sangre para tener precisamente, ¿verdad?, la actividad necesaria. Número 4, provoca una sensación eufórica, ¿sí?, de mucha energía. 5, acelera el ritmo cardíaco, ya que es necesario para el máximo volumen de sangre para aportar más oxígeno y nutrientes a todos los órganos, porque el cuerpo lo va a necesitar, ya sea que tenga que correr, saltar o nadar más fuerte, ¿verdad?, ante un peligro. Entonces el cuerpo necesita más oxígeno. 6, detiene el movimiento intestinal, lo que evita necesidades fisiológicas inoportunas, ¿verdad? Y esto, hermanos, es algo, parece gracioso, pero muy necesario. Imagínense en ese momento de peligro y que tenga ganas de ir al baño. La adrenalina, esa descarga y ese miedo produce que en ese momento esa situación o esa necesidad fisiológica se suspenda por el momento, dando lugar o cabida a otras actividades más necesarias. 7. Moviliza las reservas de glucógeno para que los músculos cuenten con el máximo de combustible. Amén. Se da cuenta que Dios, hermano, joven, puso en nuestro cuerpo este miedo que es bueno que lo tengamos, ¿sí? Esta sensación o esta reacción ante el miedo, ante algún tipo de peligro. Esto produce que el cuerpo se ponga alerta y esté listo para tomar ciertas acciones. De otra manera, el otro miedo, ¿verdad?, el punto 3 que vimos al inicio, hay personas que quedan paralizadas ante el peligro, ya no se mueven, y eso es contraproducente. Y eso no es natural. El miedo natural produce que la persona se ponga alerta, que la persona empiece a agudizar sus sentidos, como el de la vista, ¿verdad?, para poder tener atención. ¿Cómo va a escapar? ¿Qué es lo que va a hacer en ese momento? El oxígeno también sube también al cerebro para que pueda pensar con rapidez y lucidez ante este peligro. Nos damos cuenta que esto, ¿verdad?, Dios lo ha dispuesto en nuestra vida. Es una herramienta poderosa. Le invito a leer primer libro de Samuel, capítulo 17, en sus versículos 34 al 35. Por favor, allá en casa, abramos la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, con la ayuda de Dios, capítulo 17, los versículos 34 al 35. Damos lectura a la palabra de nuestro Dios, que dice: Y David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor en las ovejas de su padre, y venía un león o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, y salía yo tras él, y heríalo, librábale de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y mataba. En este pasaje encontramos, ¿verdad?, a un joven todavía, a una persona muy joven y que no estaba adiestrada en el asunto de la guerra. Ya se menciona en la misma palabra de Dios. Pero ¿cómo es que David pudo hacer este tipo de acciones? Él estaba consciente precisamente que las ovejas eran de su padre. Él era responsable de cada una de ellas. Como pastor, deberían de arriesgar sus vidas por sus ovejas ante cualquier peligro.
Por ello es que cuando venía, dice esta narración, el león o el oso, ¿verdad? Vemos nosotros que había una descarga tremenda de esta adrenalina de él. Quizá probablemente él también tenía miedo. No podemos decir, ¿verdad?, que no sentía ningún tipo de miedo. Creo que con todo respeto a la persona de David y a cualquier otra persona, por muy experimentados que seamos en el campo, siempre hay ese temor por la integridad física, por la pérdida de la oveja, por una derrota. Pero de igual él salía, y que dice la escritura, hermano, ¿verdad? Textualmente venía el león y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él, ¿sí? Salía tras de él y heríalo, ¿sí? Esa fortaleza, ¿verdad? Para correr, para alcanzar a aquel león o el oso. Estos cuando corren, ¿verdad? Por ejemplo, los osos que son pesados y grandes, pero cuando corren alcanzan una velocidad considerable. Y David tenía que salir atrás de ellos persiguiéndoles, y no solo ellos, sino que una vez que les hería, ¿verdad? Dice que si se levantaba contra él, echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Es decir, ¿verdad? Abría su quijada. Esta misma acción hizo, por ejemplo, Sansón, ¿verdad? Cuando se encuentra con un león joven, ¿verdad? En aquel pasaje escritural, donde también, ¿verdad?, de la quijada abre, ¿verdad?, y truena a este joven león. Para esto se requiere precisamente, ¿verdad?, este temor. Obviamente sabemos, sin duda alguna, que esta reacción en David también se debió de gran manera porque Dios estaba con él. Esto es indiscutible, pero humanamente hablando, David también sintió, ¿verdad?, inicialmente un cierto temor y después, ¿verdad?, esta fortaleza, energía extra, este plus, porque quizás a lo largo del día ya venía cansado, ¿verdad? Ya era momento de dormir, y es cuando atacaban los depredadores a las ovejas. Entonces, con muy poca energía, ya agotado, cansado, tenía que sacar fuerza de algún lado para poder cumplir su cometido. En una ocasión, o en varias, he platicado con jóvenes que desean servir a Dios, pero aún no se han decidido, ¿verdad?, completamente. La mayoría ha confesado que siente cierto tipo de temor. No ese temor, ¿verdad?, que es de que duden de Dios o del llamado del Señor, sino ese tipo de miedo que da ante la posibilidad de fallarle a Dios para cumplir su encomienda. A lo cual les he respondido: felicidades por sentir ese temor, ese miedo. Prepara tus maletas, ve, sírvele a Dios y asegúrate que siempre haya algo de miedo en tu corazón. ¿Por qué menciono esto? Mire que sabía que es más peligroso no sentir miedo, ¿verdad?, y confiarse demasiado. Eliminar todo tipo de miedo de tu vida puede llevar también al fracaso. Es como si apagaras la alarma contra incendios simplemente porque estás seguro que nunca va a ocurrir uno. Pero ¿y qué va a pasar cuando suceda? La alarma está apagada. La confianza la tienes por las nubes, pero no hay algo que te alerte de algún tipo de peligro. Esto es a lo que me refiero. Y es aquí donde entra este miedo, que es bueno que cada uno lo lleve sobre sí. ¿Sabías también que esa voz que nos advierte del peligro, ¿verdad?, no es otra cosa que la conciencia del ser humano?
Pero también la conciencia es la voz de Dios dentro de nuestra alma. Ignorar esta voz o esta sensación o esta advertencia nos podría conducir a una derrota o incluso a la muerte. Es necesario que nosotros llevemos y siempre oigamos esa voz que nos advierte, ¿sí? Esa sensación de que probablemente algo no está bien, que hay algo que arreglar, hay que ponerle atención a ciertas cosas. Cuando una persona, insisto, ¿verdad?, ya se siente autosuficiente, deja obviamente las cosas básicas, ¿verdad? En este caso, un cristiano deja de buscar a Dios, deja de cantar, de adorar, de leer la palabra y de orar. No se diga de ayunar, lo ha dejado por completo. Quizá porque crea que es muy capaz, que es muy fuerte, que es muy valiente, tiene mucha experiencia para manejar situaciones difíciles. Pero veamos en la Biblia lo que dice la palabra de Dios. Segunda Corintios capítulo 3, en su versículo 5. Segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 3, en su versículo 5, con la ayuda del Señor. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: no que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Gloria a Dios. Amén. No es que seamos suficientes. Cuidado, cuidado. Eliminar ese temor por completo de tu vida puede ser el más grande error que puedas cometer. Todos necesitamos tener este tipo de temor. Todos necesitamos esta debilidad dentro de nosotros, ¿verdad? Dice San Pablo, no somos suficientes. Este es el pensamiento del apóstol, donde expresa su total dependencia en Dios cuando dice, nuestra suficiencia es de Dios. Gloria a Dios. Sí, él no decía, yo soy capaz, soy inteligente, tengo argumentos suficientes, tengo el don, tengo el talento, tengo el poder. No, hermano, él decía, yo no soy suficiente. Gloria a Dios. Yo no me valgo de mí mismo, ¿verdad? Está escrito en la palabra del Señor. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y sin mí nada podéis hacer. Si nos vamos de la fuente de vida que es Jesús, si nos apartamos de la comunión, de la vida espiritual, simplemente no queda nada. Nuestra vida sin Dios es igual a cero. Debemos de considerar que lo que somos es gracias a Dios. Dice, el apóstol mismo lo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. He llegado a donde he llegado, estoy donde estoy, por la gracia de Dios. Porque siempre me ha acompañado ese temor, ese miedo. Y por ello, este miedo me lleva a buscar la presencia de Dios. Este miedo me lleva a no confiarme del todo. Confío en Dios, confío en su gracia, confío en que me va a ayudar. Pero no me debo de confiar tanto al grado de no buscarle, no esforzarme, no estudiar, no. Es como, confío que Dios me va a ayudar en el examen, y si no te preparas, Dios quiere ayudarte, pero ¿y si no estudias? Es necesario comprender que nuestra suficiencia, ¿verdad?, es o depende completamente de Dios. No debemos de confiarnos en todo, hay que vivir alerta, en estado de alerta constante. En el caso de Nehemías, cuando estaba en la reconstrucción de las murallas, ¿verdad?, de Jerusalén, vemos nosotros este caso, ¿verdad?, muy importante dentro de la palabra del Señor, cuando, ¿verdad?, menciona que hubo 3 enemigos
que no querían que avanzara la obra, y Nehemías sufrió el acoso de estas personas, Sanballat, Tobías y Gesem. Representaban un peligro real para la obra que se estaba realizando, pero vemos nosotros cómo reacciona Nehemías. Capítulo 4, en su versículos 7 y 8, vamos a leer. En primer lugar, dice la palabra de Dios: Mas acaeció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a cerrarse, encolerizáronse mucho y conspiraron todos a una para venir a combatir a Jerusalén y hacerle daño. Sí, aquí está un peligro muy fuerte, muy real. Estaban conspirando, ¿verdad?, para venir a Jerusalén y no solamente observar, iban a hacer daño, iban a tomar acciones, represalias contra Nehemías y contra el pueblo que estaba trabajando. Nehemías pudo haber dicho: bueno, Dios está con nosotros, no creo que nos hagan nada, vamos a seguirle igual. El miedo que él sintió en su corazón no lo paralizó, ¿verdad? No dijo: vamos a abandonar la obra porque nos están amenazando. No, tampoco. ¿Cuál fue la acción que él tomó? Bueno, pues platicó con los principales y con el pueblo, tratando de animarlos a seguir en la construcción de las murallas. Nehemías 4, versículo 14 nos menciona lo siguiente: Después miré y levantéme y dije a los principales y a los magistrados y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y terrible, y pelead por vuestros hermanos y por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Gloria a Dios, ¿verdad? No se estaba motivando al pueblo de Dios, a todos los principales, ¿verdad? Que nadie tuviera miedo, ¿verdad? Dice: no tengan miedo que yo estoy temblando. Sí, él había en él un cierto temor, pero ese temor no se apoderaba de su vida. Al contrario, sacó lo mejor de Nehemías, ¿verdad? Y les comentó a los demás: no tengan miedo, ¿verdad? No vamos a temer, vamos a trabajar. Ahora, cuando Sanballat y compañía se vieron descubiertos, nos narra el versículo 15 que el consejo, ¿verdad?, se disipó, es decir, que el plan de atacar mientras trabajaban en el muro fue desechado, ya no fueron para allá. Pero esto lo dijo Nehemías: bueno, ya no van a venir, pues vamos a trabajar normalmente, vamos a continuar con este trabajo, pues como si nada. No, fíjense que a partir de ese día, dice la palabra de Dios, que tomó medidas, ¿verdad? Ahora sí, medidas drásticas, fuertes, pero por si acaso los enemigos le quisieran sorprender. Leamos por favor 16 al 18, dice: Mas fue que desde aquel día la mitad de los mancebos trabajaba en la obra y la otra mitad de ellos tenía lanzas y escudos y arcos y corazas. Y los príncipes estaban tras toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro y los que llevaban cargas y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Gloria a Dios. A partir de ese día, ¿se dan cuenta? Entonces Nehemías no se confió y dijo: bueno, qué bueno que ya se disuadieron de no venir a molestarnos, vamos a seguir echándole ganas. Sí siguieron trabajando, pero tomaron medidas. Qué bueno es que en nuestra vida exista ese temor a fallarle a Dios y tomar medidas necesarias. ¿Qué medidas? Busca más la presencia de Dios, redobla tu esfuerzo, lee más la palabra, busca más el Espíritu Santo. Necesitas llenarte de más gracia.
No es cuestión de bajar la guardia y decir, ya pasó todo, ya lo peor ya pasó. Hoy en día está pasando algo similar en nuestra sociedad. Cuando dicen, ya llegamos en el semáforo epidemiológico, llegamos a verde, ¿verdad? Llegamos a naranja, y la gente, ¿qué pasa? Se empieza a relajar, se empieza a tomar las cosas con menos seriedad. Las medidas sanitarias se olvidan y bueno, como si todo, ¿verdad?, ya hubiese vuelto a la normalidad, y bajan la guardia. ¿Y qué sucede con esto? Empiezan otra vez los contagios. Se da cuenta que es mejor tener un poco de temor en el corazón. Tener miedo no es malo. Tener miedo es algo que Dios lo puso ahí. ¿Por qué nos hizo así? Porque es necesario, ¿verdad? Este miedo, insisto, no es aquel que se queda paralizado sin hacer nada, sino que te lleva a tomar acciones, te lleva a no relajarte, a no bajar la guardia, que te mantenga en estado de alerta, que te mantenga concentrado en tu vida espiritual, ¿verdad? No te relajes, no empieces a buscar o a permitirte cosas del mundo en tu corazón que al rato van a ser un problema para tu vida espiritual. Es necesario que tú tomes medidas fuertes, drásticas, como Nehemías, si no quieres ser sorprendido por el enemigo de nuestras almas. Quizás el error de muchos es pensar que los valientes no tienen miedos. Esto pasa porque tendemos a idealizar a las personas. Solo vemos la punta del iceberg y nos admiramos, pero no vemos la humanidad y la debilidad de cada uno. Moisés no quería hablar en nombre de Dios, pues tartamudeaba mucho del miedo. Jeremías se sentía niño e inexperto para hablar. Gedeón no creía que él era indicado para salvar a Israel, pues tenía miedo. Los valientes sí tienen miedo, pero la diferencia reside en que no se dejan dominar por sus miedos. ¿Sí? Vamos a leer la palabra en Proverbios 16:32. Libro de los Proverbios, capítulo 16, en su versículo número 32, con la ayuda del Señor. Y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: mejor es el que tarde se aira que el fuerte, el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Enseñorar el espíritu se trata de gobernar o tomar autoridad. En este caso, este versículo se está refiriendo a las emociones. El que tarde se aira, el que tarde se enoja. ¿Qué quiere decir esto? Controla el enojo. La palabra de Dios dice, airaos, pero no pequéis. ¿Sí? Las emociones tenemos que controlarlas, estimado hermano, como el miedo también. Es necesario que tengamos temor, pero no que el temor te paralice, no que el temor se enseñoree de tu vida. Debemos nosotros identificar ese asunto, ese momento cuando ya te está afectando, cuando es necesario solamente y que esté contigo y que te acompañe a donde quiera que vayas. Incluso cuando llegues al éxito, a la cúspide, también necesitas un poco de temor. No te confíes, estimado hermano, estimado joven. Dice la Escritura, ¿verdad?, que hay que tener autoridad sobre la ira, sobre el miedo, sobre todo tipo de emoción de nuestro corazón. No permitamos que vivamos nosotros de emociones. Dice la palabra de Dios que ahora el justo vivirá por la fe, no por lo que ve, no por lo que oye o por lo que siente, sino por lo que cree. Y nosotros creemos en el poder de Dios. No debemos llevarnos por las emociones que tengamos en nuestro corazón. Es importante tomar nota de esto. Ahora, el mismo apóstol San Pablo
¿verdad?, manifiesta uno de sus más grandes temores. Primera a los Corintios, por favor, capítulo 9, primer libro, primer carta, epístola a los Corintios. Vamos a leer en el capítulo 9, con la ayuda del Señor, versículo 16. Nos dice la Sagrada Escritura: pues bien, que anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciaré el Evangelio. Gloria a Dios. No tengo de qué gloriarme, no tengo por qué sentirme grande. Al contrario, ¿verdad? Ay de mí si no lo hago. Ay de mí si no cumplo con este cometido. Ese era su temor, hermano, y no lo desechó, sino que lo acompañó a lo largo de su ministerio, hasta que pudo decir con confianza: he acabado mi carrera con gozo, he guardado la fe. ¿Sí? Hasta ese momento él pudo descansar, porque estaba consciente de haber llevado esa encomienda y haberla cumplido en su vida. Ese es el temor en realidad que debemos de sentir en nuestra vida. Estimado joven, ya estás haciendo la voluntad de Dios para ti. ¿El plan de Dios se está cumpliendo en tu vida o estás haciendo tus propios sueños? Estás cumpliendo tu propia voluntad y estás haciendo a un lado los planes de Dios. Debemos tomar en cuenta que un día vamos a rendir cuentas a Dios. ¿Y qué le hemos de decir? Su voz siempre estuvo ahí alerta, llamando a tu vida, haciendo un llamado a tu corazón de que no te confíes, ¿verdad? Que no te gloríes en ti mismo, que no te gloríes en tu capacidad, que no te gloríes que la vez anterior saliste airoso, qué bueno, pero esta es otra batalla, es diferente a la anterior. Debemos estar siempre alerta, debemos estar a la expectativa. Sí, dice la palabra de Dios: yo dormía, mas mi corazón velaba. ¿Qué quiere decir esto? Que el dormir, es decir, que puede descansar en las promesas y en la palabra de Dios, pero también estar velando. El Señor siempre nos envía a velar y orar, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está presto y la carne enferma. Es necesario, joven, que en tu vida exista este miedo que va a ser para bien, tanto en las cosas físicas, ¿verdad?, como en el aspecto espiritual. Incluso te puede ayudar en tus estudios, en tu trabajo, en todo lo que tú hagas, que te acompañe una porción considerable de este miedo, y que siempre, ¿verdad?, tengas este decir, como el apóstol decía: ay de mí, sí, ay de mí, si no, ¿verdad?, cumplo con esta encomienda que se me dio, si no anunciare el Evangelio. Tenemos que considerar la bendita palabra de nuestro Dios. Qué bueno, en resumidas cuentas, ¿verdad?, de este tema, que este temor natural Dios lo puso dentro de nosotros. Es un temor que nos ayuda en los momentos difíciles. Es un temor que nos alerta de los peligros. Peligros en nuestra vida espiritual hay muchos. Peligros también en el mundo, en el trabajo, en tu escuela, hay muchos peligros. Si tú te relajas, si tú empiezas a tomar las cosas o a minimizar los peligros, puede llevarte una terrible sorpresa. Pero si empiezas a obedecer esa voz de Dios dentro de tu corazón, y esa voz lo único que va a hacer es guiarte al sitio de la oración, a que busques al Señor a los pies de Cristo. Yo te invito a que dobles tus rodillas en este momento. Vamos a orar, que Dios sea contigo, la gracia de Dios te acompañe, pero también recuerda siempre, cuando hagas tus maletas, lleva una porción de ese miedo sano en tu corazón, para que a donde quiera que vayas, la gracia de Dios te sostenga
y no te creas suficiente de ti mismo, sino siempre estés consciente que tu suficiencia viene de Dios. Oramos al Señor. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, me acerco delante de ti para darte gracias porque has puesto en nuestra vida una forma natural, Señor, de reaccionar ante el peligro. Te rogamos de que sí, Señor, si tú lo has puesto en nuestro cuerpo, en nuestra vida, muchas gracias, y que se pueda utilizar de manera correcta, Señor, en el nombre de Jesucristo. Pero también en la vida espiritual está esta voz, la voz de Dios en el alma, la conciencia, que cada uno sepa escuchar esa voz, que cada uno sepa reaccionar de manera correcta, buscando la presencia y el respaldo tuyo, Padre. Que cada quien busque la presencia del Espíritu Santo, que nadie dependa de sí mismo, ni de sus fuerzas, ni de su talento, ni de su conocimiento o experiencia. Que nuestra suficiencia sea siempre Dios. Tú eres nuestra suficiencia. Tú eres el que nos da la victoria. Tú eres, Señor, el que nos ayuda en medio de los problemas y necesidades. Por eso hoy te damos gracias, Señor. Gracias por la juventud. Si hay alguno aquí en esta ocasión que ha escuchado tu palabra, que te ruego le bendigas y le ayudes. Y él está reconociendo, Señor, que aún le está faltando de este temor en su vida. Ponlo, Señor, sobre su corazón para que nunca se aparte de tu camino, para que siempre esté dependiendo de ti, de tu gracia. Muchas gracias, Señor, te damos por tu palabra, que dé fruto en abundancia y que corra el Evangelio y sea tu nombre siempre glorificado, así como entre nosotros. Muchas gracias, despídenos en paz, en el nombre de Jesús, que al estar distantes unos de otros, que la gracia salvadora de Cristo, tu amor incomparable y la comunión con tu Espíritu Santo sean nuestras vidas desde ahora y por siempre. Amén. Que así sea. Dios los bendiga, estimados jóvenes. Nos vemos en una posterior ocasión con la ayuda de Dios y deseamos que el Señor sea con cada uno de ustedes. ¿Verdad? Hemos visto temores a los que se enfrenta la juventud y en esta ocasión el temor natural que nos libra del peligro. Un servidor les desea que Dios les bendiga abundantemente.